A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope por @RCR750, también vernos en vivo a través de nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio y dejarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales del programa, tanto en Twitter como en Instagram, en @Dosis Alternativa. Amigos, como hemos tratado, Marilia, en otros programas, el tema del abuso infantil. Sí. Ese tema, de alguna manera u otra, ya lo hemos tocado. Pero vamos a unirlo, decidimos unir ese tema con este tema de la cuarentena. ¿Por qué? Que se puede haber incrementado por la falta de paciencia. Así es. Eso es lo que hemos hablado, de esa inestabilidad emocional que nos puede haber generado a los padres estando tanto tiempo encerrados sin saber qué hacer con los más pequeños de la casa. Sí, y que a veces no estamos conscientes, y ese es el punto donde queremos llegar, de que estamos actuando de esa manera agresiva hacia ese maltrato hacia los niños. Y bueno, para hablar sobre este tema, el maltrato, las consecuencias del maltrato psicológico en los niños, nos acompaña vía Skype Talía Hernández. Ella es psicopedagoga y coach familiar. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Bueno, doctora, vamos a empezar definiendo para nuestros amigos que nos escuchan ¿qué podemos llamar maltrato infantil o maltrato psicológico infantil, ese maltrato emocional? ¿Cómo definimos esa situación? Bueno, para que exista un maltrato infantil, definitivamente hay unos adultos que son los responsables o los que ejercen el poder dentro del rol familiar, que por múltiples razones, que muchas veces subyacen en su propia crianza, donde fueron objetos de cualquier tipo de abuso, porque no solamente está el psicológico, el sexual, el físico, el emocional, y de alguna manera estos patrones se repiten en sus hijos menores de 18 años. ¿Ok? Y hay algunos factores de riesgo donde se ve más acrecentado el tema del maltrato, como son los niños menores de 4 años o los que están en la etapa de la adolescencia, por las características propias de estos grupos etarios. Pero básicamente allí es donde podemos hacer la definición de maltrato. Son ese adulto que tiene el poder de alguna manera, que ejerce el control, que son los responsables de la crianza de estos niños y adolescentes, y por ese rol y por esos problemas que vienen arrastrando, porque el maltrato infantil es como una cadena. Claro. Es una cadena que se va repitiendo y que se va afianzando dentro del núcleo familiar. Claro, y yo creo que es importante cuando, doctora, definir que usted nos aclare, porque cuando hablamos de maltrato nos visualizamos un padre golpeando a un niño. Pero no necesariamente cuando hablamos de maltrato es solamente esa situación, está el maltrato psicológico. Sí, e inclusive, fíjate tú que lo que nosotros pudiésemos pensar que no es un maltrato, que es cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, eso también es un tipo de maltrato, porque le estamos impidiendo que tengan autonomía. Tenemos el abuso sexual, que no solamente es de hecho, es decir, que haya una comisión, una acción, sino también permitir que nuestros hijos vean material que no es adaptado o que nosotros tengamos algún tipo de relaciones íntimas delante de los niños, bien sea porque ellos vean o escuchen, eso también es un tipo de maltrato. Cuando yo obvio las necesidades de mi hijo, bien sean económicas, porque no lo llevo de repente al médico cuando le corresponde, porque necesita algún tipo de apoyo especializado y no se lo brindo. Es decir, lo que tú estás diciendo es muy cierto, el maltrato tiene toda una gama, que no necesariamente es el papá con la correa, ¿no? Es lo más gráfico, que es lo que visualizamos. Uno observa, pero va mucho más allá. Claro, ¿y qué síntomas pueden presentar los niños cuando ya nos referimos como tal? Ya vimos esa gama, como usted bien lo decía, de maltratos infantiles. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta? Quizás los padres en algún momento o otros familiares de los niños, cuando un niño es maltratado psicológicamente, ¿qué síntomas pueden presentar los niños?
Bueno, fíjate, vamos a dividirlo en dos grupos para poderlo entender mejor. Cuando son niños, es decir, antes de la adolescencia, empezamos a tener niños que inclusive empiezan a repetir estos patrones de abuso en su círculo inmediato. Entonces son estos niños famosos los que practican el bullying y uno dice, es que ese muchacho, ¿por qué es así? ¿Por qué maltrata a los demás? No, momentico, cuando vamos a la escena familiar nos damos cuenta de que ese niño está siendo objeto de ese tipo de abuso dentro de su hogar, un abuso psicológico que él de alguna manera con sus pares trata de reflejar. Pueden ser niños muy introvertidos, tímidos, que les cuesta expresarse, que tengan temor al ridículo, entonces se inhiben de hacer cosas, que tengan poca seguridad en sí mismos para tomar decisiones, para defenderse en un momento determinado ante los demás. Entonces son como actitudes muy marcadas. Ojo, no es porque hayan tenido un problema puntual en casa y ese día pues el niño está un poco más retraído, sino que ya se vuelve como un patrón de conducta. Y por supuesto en la adolescencia, que también nosotros pudiésemos pensar que los adolescentes no son objeto de este maltrato, pues sí lo son, y entonces allí vemos esos adolescentes que son extremadamente rebeldes, que inclusive empiezan a experimentar con sustancias nocivas para un poco afirmarse, afianzarse, o que sencillamente empiezan a tener inclusive pensamientos suicidas o se vuelven muy introvertidos o muy tímidos y no tienen relación con los otros. Todos esos comportamientos que nosotros podríamos llamar, para nombrarlos de alguna manera fuera de la norma, deben prender las alarmas, quizás no del padre que esté maltratando, porque evidentemente muchas veces ellos ni se dan cuenta de lo que están ocasionando, pero sí del entorno inmediato de ese niño, de ese joven. Ajá, pero ahora mi pregunta es, doctora, tomando la premisa o el detalle que muchos padres no se están dando cuenta que están maltratando, en este escenario de cuarentena, que ese maltrato se va a intensificar aún más hacia ese niño. ¿Qué recomendación le dan a los padres para poder ver si ellos son maltratadores o no? ¿Qué deben empezar ellos a visualizar? Lamentablemente lo que ustedes dicen es así, las estadísticas, bueno, sabes que nuestro país no maneja muchas estadísticas, pero las que se han podido recoger de SECODAP y otras organizaciones no gubernamentales, pues nos apuntan de que el maltrato ha aumentado dramáticamente. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esto es un tema que no solamente compete a los padres, sino como la sociedad. Nosotros pasamos de ser una sociedad donde eso era un tema de la familia y ahí nadie se metía, para nosotros como agentes externos, pero educadores o medios de comunicar. Creo que, por supuesto, cuando hay casos graves, sine qua non, hay que hacer denuncias. Y muchos casos hemos visto donde las denuncias se hacen a nivel de vecinos, de familiares que saben que está ocurriendo ese maltrato. Ahora, el padre que quizás no está llegando a esos extremos, pero que está siendo maltratador y no lo sabe, creo que estos espacios son espacios fundamentales que van a llamar a la reflexión. Cuando un padre es capaz de preguntarte, por ejemplo, en alguno de los foros que yo realizo, ¿será que yo estoy maltratando a mi hijo? ¿Será que a mí se me está yendo la mano con estas y estas otras conductas? Cuando hay la posibilidad de entrar en la duda y en la reflexión, sin duda alguna estamos frente a un padre que está repitiendo patrones de crianza, pero que hay posibilidades de que ese padre se dé cuenta que lo que está haciendo no es lo más acorde y lo más apropiado. Sin duda alguna, en estos momentos, creo que el elemento fundamental para apoyar a estos padres que sí saben que están incidiendo en algún tipo de maltrato son los medios de comunicación, porque además estamos totalmente digitalizados. En este momento, la maestra no se va a poder dar cuenta de que ese niño está sufriendo algún tipo de maltrato porque no está yendo al colegio, porque está alejado de sus pares. Entonces, hay toda una situación que quizás puede exacerbar el maltrato. Entonces, cuando hay maltrato serio, que muchos de nosotros lo sabemos porque escuchamos a un vecino, porque sabemos que en esa casa está pasando algo, creo que hay que accionar hacia los entes gubernamentales y no quedarnos callados, porque hay que recordar que las personas que saben que existe este maltrato y que no hacen nada son tan culpables como el que lo está ejerciendo. Interesante todo lo que nos está diciendo la doctora Thalía Hernández, ya psicopedagoga y coach familiar. Y estamos hablando sobre esas consecuencias que pueden tener el maltrato psicológico infantil en medio también de esta pandemia COVID-19 por la cuarentena de mantenernos todos encerrados. Nosotros vamos a hacer nuestra pausa correspondiente a esta hora y ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv.
Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @od_YocondaM. ¿Te gustaría darle un cuidado especial a tu mascota? Vexpress Servicios Veterinarios somos la respuesta. Te ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones, baños medicados antiparasitarios y estéticos, ecosonografía, laboratorio, cirugía y además contamos con trámites internacionales de viaje. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida Páez del Paraíso. Contáctanos a través del 0212-914-3311 y 0414-316-4951 y en las redes sociales por @Vexpress. Vexpress, todo en servicios veterinarios. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre las consecuencias que puede traer el maltrato psicológico infantil y más aún en medio de esta cuarentena donde llevamos meses confinados. Para ello nos acompaña vía Skype la doctora Talía Hernández, psicopedagoga y coach familiar. Doctora, ¿qué consecuencias puede traer a largo plazo si los padres no se dan cuenta de este maltrato con los niños? ¿Qué podemos sacar de allí más adelante en un adolescente hasta en un adulto? Sí, bueno, definitivamente las consecuencias del maltrato infantil van a depender, por supuesto, no solamente del maltrato en sí, sino también de que esta persona tenga. ¿Por qué lo digo? Porque sí es verdad que hay personas que han sido maltratadas que terminan en adicción a sustancias ilícitas, se vuelven maltratadores, son personas que pueden buscar romper la autoridad constantemente, personas con conductas bastante irascibles que inclusive se ven en su medio laboral de manera que no lo pueden controlar. Problemas de control de ira también puede ser una de las consecuencias. Pero hay otro grupo de personas que dicen, a mí me pegaron, a mí me maltrataron o me dijeron de lo que fuera y yo no tengo ningún problema, conmigo no hay nada, y que seguro nosotros mismos decimos, no, bueno, a mí me pegaban y me decían de gafa para abajo y a mí nunca me pasó nada. Habría que revisar el hito relacional de ese ser humano, porque ciertamente el maltrato físico puede dejarte morado, puede dejarte una cicatriz, que eso va pasando con el tiempo. Pero el tipo y la calidad de relaciones familiares, de pareja, personales, que esa sensación de que tú no eres suficientemente bueno, de que lo que tú haces no está bien, de que no eres querido ni aceptado por lo que eres, sino que tienes que hacer cosas o tener cosas para que seas aceptado o querido por los demás. Entonces, sí creo que hay consecuencias, tanto de estas como mencioné, que son quizás más radicales y más puntuales y que las podemos tener más a la mano, como de aquellas personas que dicen que no, que a ellos no les ha pasado nada, pero resulta que cuando tú revisas o tienen divorcios traumáticos o les cuesta mantener una relación de pareja o la relación con sus hijos no es la más fluida. Y eso es porque lamentablemente han tenido patrones de relación que no son los mejores. Entonces, evidentemente, si tú codificas el amor desde la violencia, desde la descalificación, pues vas a conseguir personas que sencillamente lo que van es a querer apartarse de ti o no vas a poder hacer una conexión emocional efectiva. Claro. Entonces, en todos los casos deja secuelas.
importantes. Claro, yo pienso que allí, tomando como referencia esa situación de que la mayoría o gran parte de los padres que maltratan psicológicamente a sus hijos tienen antecedentes en su familia de este tipo de violencia, ellos fueron en algún momento víctimas de esta violencia, yo como padre me revisaría, tomara conciencia, si estoy escuchando este programa y acepto que fui víctima de esa situación, empezaría como a revisarme a lo interno, a ver si yo también estoy repitiendo ese tipo de situaciones, ¿no, doctora? Claro, porque es que además hay unos factores. Tenemos factores de riesgo para niños, tenemos factores de riesgo en adultos y tenemos factores de riesgo relacionales. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Como lo decíamos al principio, los niños menores de 4 años o los adolescentes, niños que tienen algún tipo de dificultad específica, los niños ¿sabes quiénes están sufriendo muchísimo con este tema del maltrato? Los niños que tienen algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo, llámese trastorno del espectro autista o llámese trastorno por déficit de atención o dificultades de aprendizaje, sobre todo en la etapa escolar, porque son niños que a lo mejor tenían algún tipo de especialistas y que durante esta cuarentena, pues evidentemente eso se ha deslindado. No haber deseado ese niño, ¿ok? O que ese niño no cumpla con las expectativas. Yo de repente quería que mi hijo, no sé, fuera alto y entonces es chiquito. Yo quería que fuera fuerte y resulta que es tímido, es sensible. Entonces esas expectativas también son factores de riesgo para nuestros niños. Los factores de riesgo de adultos, lo que tú has dicho. Yo fui maltratada o fui abusada de cualquier manera durante mi infancia y eso me predispone a que yo repita esos patrones. Evidentemente, si yo tengo una relación de pareja que no me satisface, también eso va a ser como una pequeña bomba de tiempo que tenemos allí. Y las relacionales, porque lógicamente, si yo no estoy bien conmigo, no estoy bien con mi pareja, pues no voy a tener un ambiente familiar armónico. Entonces, creo que todos tenemos muchas cosas que revisar, porque evidentemente un quiera una mala palabra en un momento, pero cuando ese es el patrón y no la excepción, entonces hay que encender las alarmas, porque probablemente hay que empezar a buscar apoyo para nosotros como padres y luego poder tener entonces una mejor relación con nuestros hijos. Y yo creo que esa es la parte más difícil, reconocer que tenemos que buscar apoyo. Creo que eso iba, ¿cómo haces? Porque uno puede decir, revísate, puede dar algunos consejos que nos pueden dar los expertos, pero si esta persona ya viene con este patrón, ¿cómo hace para cambiarlo y darle una mejor calidad de vida a su hijo? Y si lo asocia que no, eso le funcionó a mis padres, mira, yo soy un profesional, exacto, a mí me pegaban. Porque eso era una creencia que viene de hace tiempo. Ese tipo de actitud, entonces hay que repito, hay que concientizarles. Somos una generación diferente, somos una generación donde hay unos valores totalmente diferentes en relación a la educación. Una comunicación diferente. Y hay una comunicación diferente. Entonces, yo no lo veo mal revisar a ver si estoy cayendo en esa situación, porque todo lo que implique maltrato, evidentemente, no está bien. Claro, y es que hay historias muy tristes, porque fíjate que nosotros podemos ver inclusive estos niños que no van a ser niños toda la vida, que en un momento determinado van a crecer, y entonces ¿qué pasa con ese papá o esa mamá que fue maltratadora? Y con esto no estoy justificando el abandono ni el maltrato hacia los ancianos, pero muchas veces cuando estos niños que se convierten en adultos sencillamente se apartan de sus padres, no se acercan a ellos, no los cuidan, no los atienden, inclusive los maltratan como ellos fueron. Entonces creo que sí cabe la pregunta de decir, bueno, cuando yo tenga, que ya no sea la persona fuerte que soy hoy, ¿cómo me gustaría tener una relación con mi hija? ¿Cómo me gustaría vincularme con el que hoy es un niño o con el que hoy es un adolescente? Evidentemente nadie puede cambiar si no quiere ser cambiado. Eso es fundamental y es un principio básico de cualquier terapia a la cual tú asistes. Claro, eso es neurálgico allí. Pero como estamos hablando de niños y adolescentes, es fundamental porque nosotros tenemos que velar por el bien de esos niños y de esos jóvenes, y si sabemos que están siendo abusados tenemos que accionar, porque distinto es que tú quieras cambiar porque tú quieras mejorar, porque tú quieras ser una mejor persona, y eso es válido o no, si lo quieres hacer o no, pero cuando estás haciéndole daño a un niño, a un adolescente o a un adulto, ahí tenemos nosotros que lamentablemente accionar con lo que nos permite la legislación. Así es. Así es. Y en su experiencia, doctora, quizás también con sus colegas, ¿han cambiado padres estos patrones? Mira, la situación con la cuarentena nos ha hecho una movida de piso, yo creo que a todos. Y yo sí siento que hay muchas personas que están tomando conciencia de este momento donde han pasado más tiempo con sus hijos y ellos mismos se han dado cuenta que la calidad de las relaciones no es la mejor, porque no es lo mismo estar un ratico en la noche y yo me voy, a estar todo el día y darme cuenta que ese niño llora, que ese niño no quiere que yo lo abrace, que ese niño me rechaza, que ese niño me tiene miedo, más no respeto, porque confundimos el miedo con el respeto. Entonces esas son cosas que sí creo que han tocado el corazón y de hecho
Si tú revisas en las redes, muchos de nosotros especialistas, hemos hecho muchos foros gratuitos para que los padres de alguna manera se aproximen, porque la idea no es señalar con un dedito, porque entendemos que el maltratador ha sido a su vez víctima de maltrato, sino empezar a crear esa conciencia, como bien decían ustedes, para empezar a cambiar esos patrones y convertirnos en unos padres que al final del camino podamos decir, bueno, no somos perfectos, pero por lo menos estamos creando vínculos de amor que duren para toda la vida con nuestros hijos. Así es. Amigos, estamos conversando con Talía Hernández, ella es psicopedagoga y coach familiar. Nuestro tema de hoy, consecuencias del maltrato infantil, el maltrato psicológico, emocional infantil. Ya, doctora, estamos terminando, apenas nos quedan máximo 3 minutos de programa, pero vamos a orientar a nuestros padres, a los padres que nos están escuchando, a las personas que tienen la responsabilidad de estar cerca de estos niños en la cuarentena, por la circunstancia especial que estamos hablando. ¿Qué no debo hacer? ¿En qué cae? ¿Qué debemos evitar? ¿En qué se cae comúnmente que se hace? Por ejemplo, gritarle a los niños. Eso evidentemente no se le debe hacer. ¿Qué alternativas por ejemplo, para tratar de orientar a un niño de que algo está mal? ¿Qué otras cosas funcionan? Y no necesariamente el grito, el amenazarlo. Sí, la amenaza y los gritos no funcionan absolutamente para nada, más que para estresarnos y desahogar nuestra propia frustración. Es importante enseñar a nuestros hijos que todos sus actos tienen consecuencias, pero antes de eso, es importante que yo conozca el periodo evolutivo que tiene mi hijo. Yo no le puedo pedir a un niño de 5 años que se comporte como uno de 8, que no derrame de repente el vaso sin culpa, que no se le caiga algo al piso porque no tuvo la pericia de tomarlo. Entonces creo que es importante conocer el periodo evolutivo y de desarrollo de nuestros hijos. Eso es lo primero. Lo segundo, enseñarlo que no hay castigo, hay consecuencias lógicas y naturales. Si tú no recoges tus juguetes, no vas a tener televisión. De esa manera yo no estoy pegando gritos, no pierdo mi tiempo hablando amenazas cada segundo, sino que más bien de alguna manera centro a mi hijo en que lo que va a ocurrir, lo que él hace tiene una consecuencia. Es importante la comunicación, ¿ok? El tener espacio para jugar con mi hijo, pero mirándolo a los ojos, no mientras lavo los platos, mientras estoy hablando por teléfono, sino sentarme con él, jugar, establecer esos lazos de afecto y de amor que le permitan a mi hijo sentir que está atendido y que no se tiene que portar mal para que lo vean, porque a veces los niños se portan mal es para que sus padres lo miren. Y cuando tú le haces la pregunta a ese papá, ¿tú juegas con tu hijo? Te sientas y piensas, no, es que yo no tengo tiempo, o es que yo no tengo paciencia. Entonces creo que es un conjunto de brindar más tiempo, más atención, más calidad, preguntarme si lo que yo estoy haciendo es o no lo correcto. Y ahorita tenemos muchísima información totalmente gratuita y espacios tan maravillosos como este, que no hay excusa para decir que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo y no sabemos por qué lo hacemos. Entonces creo que el conocimiento, el afecto, el ser firmes, pero no por eso violentos. La firmeza no tiene nada que ver con la violencia. Así es. Enseña a tus hijos a seguir parámetros del amor. Así es. Bueno, ya estamos llegando ya al final de nuestro espacio. Doctora, sus puntos de contacto, redes sociales. Sí, bueno, @TaliaCoach en Instagram, pueden seguirme, y nosotros tenemos un grupo de apoyo online donde tenemos diversos especialistas que todos los jueves tratan temas de familia, de personas, simplemente ubicándome por el 0414-283-3676, totalmente a la disposición de ustedes, gratuito, y allí pueden ingresar a esos grupos. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Talía Hernández, psicopedagoga y coach familiar. Hoy aclaramos todos los puntos referentes al maltrato psicológico infantil. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También sintonizarnos en vivo a través de nuestro canal en YouTube, colocando Radio Caracas Radio, y a través de nuestras redes sociales en @Dosis Alternativa. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.